Saludos, este es el autor Daniel Vadillo y le agradecemos una vez más por haberse conectado con nosotros en este episodio semanal. Este podcast está diseñado para equiparte con herramientas espirituales para que usted pueda alcanzar sus metas y sus aspiraciones. Para más información de nuestro ministerio y nuestros libros, visítenos a danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Le hacemos nuevamente un recordatorio que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema El fuego revelador. Estaremos enfocados en la palabra que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, cual lee de la siguiente manera: en lo que a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que tomé una clase muy interesante de biología, en la cual tuve la oportunidad de analizar células debajo de un potente microscopio. Lo interesante de esta clase era que las células no se podían ver con la vista humana y no se podían estudiar sus composiciones físicas sin que fueran expuestas debajo de una magnificación para ver el núcleo, la mitocondria, los ribosomas, centriolos, etc. La deducción de esta clase de biología y el ejercicio de laboratorio era que el microscopio reveló la composición de la célula, reveló su naturaleza y funcionamiento, y sin el microscopio no se podían hacer exámenes de las células. En otra ocasión tuve la oportunidad de trabajar con hornos en los cuales se ponían diferentes productos de ladrillos con distintas fórmulas y composiciones químicas. Al subir la temperatura del horno, revelaba cuán fuertes eran los productos bajo compresión y la carga de la rotura. Si los ladrillos eran frágiles y no podían dar cierta fuerza de compresión y especificación, podíamos deducir que los porcentajes de las materias primas para construir dichos ladrillos eran inconstantes y contenían mucha variación. Este ejercicio nos dio a entender nuevamente que factores externos como la temperatura del horno reveló la dureza o la fragilidad de los ladrillos. De igual manera, en todos los laboratorios médicos, al realizar diversos experimentos, trabajos o investigaciones de carácter técnico y científico, revelan todo tipo de padecimientos, de males y dolores, y proponen soluciones que pueden curar a sus pacientes de dichas enfermedades. En fin, los avances médicos y tecnológicos revelan tanto la enfermedad como el tratamiento o remedio de dicha enfermedad. Lo que quiero establecer a través de este podcast y el fundamento que quiero nuevamente implementar es que hay fuerzas externas, hay presiones externas, hay factores externos, factores en el mundo físico que revelan lo que no se veía, lo que no se sentía y lo que no se podía predecir. Así como los sistemas de alerta de tsunamis que pueden revelar la variación de las olas que causan una zona de riesgo, que pueden causar tanta devastación, y así como los ultrasonidos pueden detectar pequeñas grietas o fallas en los bloques de metal, el fuego abrasador del Espíritu Santo revela una condición espiritual cuando somos expuestos a los desafíos externos. Lo que no se veía, lo que no se sentía y lo que no se podía deducir en nuestra humanidad
es revelado por medio del Espíritu Santo en los momentos de prueba. La fe del creyente, su creencia, su capacidad espiritual y las enseñanzas bíblicas a través de su discipulado son puestas a prueba cuando es confrontado por los desafíos externos. Son los desafíos de la vida en la jornada espiritual que revelan el carácter, la compostura y la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Miremos cuán importante es esto, que antes de su ascensión, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Esta es la unción particular y el fuego del Espíritu Santo que nos acompaña en medio de los desafíos externos. No importa qué factor, qué elemento, qué cosa sucede a nuestro alrededor, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él revela una unción particular que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Así como en Levíticos capítulo 6 versículos del 12 al 13, Dios encargó a los sacerdotes que mantuvieran su fuego encendido en todo tiempo y que el fuego encendido sobre el altar no se apagara. Hoy más que nunca debemos de mantener nuestro altar de adoración encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y como punto de partida en este podcast, quiero hablar sobre la vida de Esteban y cómo él pudo mantener su carácter y compostura en medio de los desafíos externos. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que buscaban hombres de integridad que pudiesen velar por las viudas griegas que eran desatendidas en la distribución diaria. En el versículo 2 en adelante lee de la siguiente manera: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue señalado por aquellos que vieron en él un cierto testimonio, una unción y un poder sobrenatural para hacer la gran voluntad del Señor. En el versículo 8 nos dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En otras palabras, no solamente tenía el conocimiento de la verdad, sino que en medio de la oposición externa demostraba cierta gracia, cierto poder, y como señal de la presencia de Dios en su vida, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De modo que cuando estaba en esa unción particular y esa manifestación, hay una consecuencia cuando uno carga una gracia en particular. El versículo 9 nos revela y dice: Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Vengo a decirte, amado hermano, que los argumentos, las contiendas y riñas de los demás harán revelar el don de Dios en ti. Hay un fuego inextinguible de Dios en ti que no se puede apagar a pesar de los elementos y factores externos.
cuando se levante el viento con gran ímpetu y haya guerras a tu alrededor, cuando se amontonen las multitudes, recuerda que van a revelar el don de Dios en ti. La primera lección que podemos ver en estos versículos es que Esteban no se intimidó por la oposición, sino que tomó esta oportunidad para revelar quién gobernaba en su vida. Él demostró al pueblo algo que quizás ellos no habían conocido, no habían visto y tampoco habían experimentado. En términos de cristiandad, la palabra revelar significa manifestar una acción divina a los hombres, una cosa que estos no pueden descubrir por sí mismos. En otras palabras, Esteban le estaba revelando a aquellos incrédulos el reino de Dios en su vida, algo que jamás ellos habían visto, comprendido o experimentado. Claramente él vivía lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esteban les comunicaba que antes él andaba en obscuridad, pero al aceptar al Mesías como Salvador, llegó la revelación y la luz a su vida. Antes él andaba sin rumbo, sin dirección, pero la luz de Cristo lo alumbró y dirigió sus pasos. Antes él estaba ciego espiritualmente, pero la vida de Cristo le dio propósito y una razón de existencia. En Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esteban pues tomó esta declaración, tomó esta bandera de victoria ante la oposición externa, ante los conflictos y argumentos, para demostrar el Dios vivo y lleno de poder que habitaba en él. Y vengo a aconsejarte en el día de hoy. Yo no sé qué guerras estás pasando, yo no sé qué tribulaciones, qué amenazas, yo no sé tu jornada espiritual, pero lo que sí puedo declararte en el día de hoy, que si nos sometemos a Dios y a su palabra, si tomamos esta bandera de victoria en Dios y la ponemos en alto, el caballero de la cruz que está en nosotros peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. No importa la enfermedad externa, no importa los desafíos financieros, no importa las guerras sociales o relacionales, Dios está contigo y te dará la victoria. La segunda lección que podemos deducir de estos versículos que hemos leído en Hechos capítulo 6 es que Esteban no se rindió en medio de la acusación y murmuración, sino que rehusó dar su opinión personal y citar lo que decía la palabra de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo, hablando a los corintios, expresó diciendo en 1 Corintios capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esteban estaba convencido que mediante el Espíritu Santo habitaba en él, podía no hablar con sabiduría humana, sino con sabiduría de lo alto.
porque hay momentos en nuestras vidas que seremos machacados como las aceitunas, pero se revelará el poder de Dios en nosotros y no nuestro entendimiento humano. Tengo que repetirte esto en este momento, que hay momentos en nuestras vidas que seremos machacados, pero se revelará el poder de Dios en nosotros y no nuestro entendimiento humano. Y yo no sé de usted, pero en los momentos de oposición, no es tiempo de argumentar sobre homilética y hermenéutica. No es tiempo de debatir quién puede recitar más versículos bíblicos. Es tiempo de revelar al mundo entero y manifestar los dones de Dios a través de nuestras vidas. Hay una gran nube de testimonio que mira su vida en medio de la prueba, en medio de la agonía, en medio de la vicisitud, y lo que brotará de ti es la palabra del Espíritu y de poder. Y es por eso que cuando vemos el ejemplo de Pablo y Silas en el calabozo más profundo, aún estando en una hora crítica, se reveló su cántico y su alabanza. Leemos en Hechos capítulo 16, versículo 26, que dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. La alabanza de estos hombres, la adoración de estos hombres en esa hora oscura y crítica provocó la revelación de un poder sobrenatural que tomó control de los elementos externos y los sujetó a la palabra de Dios. Y vengo nuevamente a recordarte que en ocasiones Dios sacudirá los cimientos de tu vida, pero es para revelar su poder y su gloria en ti. Vengo a decirte que Él toma control de las atmósferas espirituales para asentar el reino de los cielos en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en cualquier situación que te encuentres batallando. Dios sacude los cimientos para dejarte entender que Él todavía en estos tiempos está abriendo las puertas para tu vida. De igual manera, cuando metieron a Pedro en la cárcel, la Biblia dice que se reveló un ángel del Señor y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y qué quiero decirte, amigo? Es que cuando llega la oposición y toca a tu puerta, sea en la cárcel, sea en el calabozo como a Pablo y Silas, sea en la cisterna, sea en el desierto de soledad, sea en alta mar, o sea en el lecho de tu aflicción, prepárate, porque el fuego abrasador del Espíritu se ha de revelar constantemente en tus vidas. Se revelará en tus finanzas, se revelará en tu empleo, se revelará en tu salud, se revelará en tus relaciones, en tu matrimonio y en tu ministerio, porque el Espíritu atrae la presencia de Dios en todo lugar y en toda situación de su vida. Vengo a aconsejarte en el día de hoy en este podcast. Prepara tu espíritu, porque algo se ha de desatar en la atmósfera espiritual en esta semana para tu vida. Aprópiate de la unción de Dios y de su presencia en ti y a través de ti, que vas a presenciar en esta semana milagros poderosos y prodigios de gran índole. Podemos ver también en estos versículos que hemos leído en Hechos capítulo 6, que Esteban no negó su adoración a Jehová en medio de su proceso. Hay una traducción en la Biblia de las Américas, en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y la traducción dice, cambia una palabra y le dice: y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Cuando clamas, Él revela grandes cosas. Cuando clamas, Él te responde y te enseña cosas grandes e inaccesibles.
Cuando clamas, lo inaccesible se vuelve accesible. No sé si me puedes entender, pero a donde no podías llegar, lo que no podías obtener, lo que no podías ver o presenciar o predecir, cuando clamas a Dios en medio de tu aflicción, Él te responde y te revela cosas grandes, inaccesibles que tú no conocías. Y es por eso que te aconsejo que, aunque quizás hayas perdido tu trabajo, nunca pierdas tu adoración. Aunque hayas perdido quizás una pareja, un contrato, una posesión, nunca pierdas tu alabanza. Porque nada puede detener y restringir nuestra alabanza en medio de la oposición. Quizás hoy has perdido tu negocio, pero no dejes de cantar salmos a Dios. Quizás has perdido una posición en una empresa, pero tu alabanza provocará al Espíritu y a la palabra de Dios revelar cosas grandes e inaccesibles para bendecir tu presente y para prosperar tu futuro. Continuamos entonces leyendo lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 11, que dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿No le es interesante que los ataques de los demás revelaron la gloria del Nazareno en la vida de Esteban? No es algo de sorpresa, sino que los ataques revelan la gloria de Dios en tu vida. Los argumentos, los conflictos, las vicisitudes, las opresiones, los obstáculos, el Jordán, el desierto de soledad. Cuando eres confrontado con un desafío y elemento externo, lo que hace es revelar la presencia del Nazareno que vive en tu vida. Las limitaciones momentáneas que desean imponer los demás sobre su vida revelan lo poderoso que es Dios para abrir nuevo camino. Vengo a decirte que sucederá lo que sucedió a los 10 leprosos, a los cuales Jesús les encomendó a presentarse al sacerdote. En Lucas capítulo 17 versículo 14 les dijo: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y la palabra clave ahí es mientras. Mientras eres oprimido, la gloria del Nazareno se revela en ti. Mientras eres acusado, mientras pasa por duras pruebas, mientras pasas por dolor, llanto, quebrantamiento de espíritu, de seguro la gloria del Nazareno se revelará en tu vida y milagros van a surgir. Cosas que no conoces, cosas que jamás habías visto, cosas que jamás habías experimentado. Cuando eres fiel a la palabra del Señor, de seguro vas a ver tu milagro. Esta experiencia también fue parte de la jornada de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando fueron arrojados al ardiente horno de fuego, allí pudieron ver los milagros de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor dio esa orden apremiante de echar a estos jóvenes en el fuego, la Biblia dice que las llamas que estaban pasando allí mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, el fuego estaba muy ardiente. En otras palabras, era una hora crítica. En otras palabras, era una hora apremiante. Era un caso muy severo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué poderosa lección y qué poderosa experiencia, que aunque nos metan en el horno de fuego, lo que hace el fuego, lo que hace la prueba, lo que hace el dolor, el quebranto, el llanto, lo que hace la crisis, no es dar una hora de entretenimiento a la audiencia, sino que la hora crítica en tu vida revela al cuarto hombre, y ese cuarto varón es el Hijo de Dios en tu vida. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que se pasea en medio nuestro, y el fuego no nos hará daño alguno. La prueba, la agonía, Él nos dará la bendición de Job y nos dará al doble de lo que habíamos perdido. Vengo a decirte en el día de hoy que tus adversarios se llevarán una gran sorpresa cuando se revele Dios en medio de tu situación. Yo no sé si estás pasando por el horno de la separación. Yo no sé si estás pasando por el horno de la traición. No sé si estás pasando por una congoja, una prueba, una enfermedad. Pero lo que sí sé es que Dios se revelará ante aquellos que jamás veían el Dios que te acompañaba. Vengo a decirlo, vengo a enfatizarlo en la semana de hoy, en el mes de hoy. Dios se revelará ante aquellos que jamás veían el Dios que siempre te acompañaba. Lo que hicieron fue provocar al Dios de los ejércitos de Israel, y Él se ha revelado en tu vida para que en el día de hoy te levantes como fiel soldado y alces la bandera de victoria y alabes su nombre. Mientras se amontonan los conflictos, llega la salvación a tu casa. Mientras se levanten los falsos testimonios, se revela la sanidad de Dios en tu cuerpo. Cuando se junten los falsos testigos, se revelará el caballero de la cruz en medio de tu horno de fuego y te cubrirá con su manto fuerte. Vemos a continuación en Hechos, capítulo 7, versículos 58 al 60 que leen: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, es mansedumbre, es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En medio de la oposición, demuestra mansedumbre. En medio de la oposición, demuestra dominio propio. En medio de la crisis, demuestra y manifiesta lo que otros no ven. Y es el amor de Dios, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, la paz sin igual, una paciencia que solamente se puede experimentar cuando el Espíritu de Dios te acompaña. Benignidad, bondad y fidelidad a Dios en medio de las duras pruebas. ¿Por qué, amado hermano? Porque si vivimos por el Espíritu, tenemos que también andar por el Espíritu. Amigos, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, Él desea revelarse a su vida y darle un nuevo comienzo. No andes la vida sin rumbo, pues Él te quiere mostrar el propósito por el cual fuiste creado. Este ha sido Daniel Vadillo. Ha sido un gozo, un placer, un privilegio el poder compartir este podcast y esta palabra contigo. Estaremos
todos los miércoles por Oasis Radio 97.3. Que Dios le bendiga y prospere su caminar de una manera espléndida.